Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguro que ya saben dónde estoy, que han reconocido estas imágenes de esta magnífica Plaza Mayor. Estamos en la ciudad de Salamanca. Vamos a disfrutar de algunos de sus importantes monumentos, de este principio de otoño tan sumamente agradable que estamos viviendo, y también vamos a contarles algunas leyendas que tiene. Salamanca es una ciudad que tiene muchos rincones para descubrir, muchos lugares que no forman parte del circuito habitual monumental que visitamos. Circuito que es ineludible pasear, ineludible de descubrir, porque si no nos vamos sin haber visto nada, pero es que hay muchos más. Estas calles, estos rincones, estas plazas, albergan todos y cada uno de ellos historias que pueden ser muy interesantes para todos los viajeros. Así que, queridos amigos, atentos, nosotros comenzamos aquí nuestro programa en esta ciudad de Salamanca y ya saben, esto es Tiempo de Viajar. Bueno, pues como una buena enamorada de esta Plaza Mayor, aquí les voy a hablar de ella. Una plaza que, como vemos, cuadrada, 3 alturas, toda entera con soportales, sus diferentes puertas de entrada, unas hacia la parte central, otras en las partes de esquina. Sí que decirles que en estos soportales, cada arco, encima de cada una de esas columnas, tenemos diferentes medallones y que van según los lienzos de la Plaza Mayor. Tenemos escritores, humanistas, gentes muy importantes, descubridores, gentes que hicieron mucho por España, y también los reyes. Toda la colección en esos medallones de los diferentes reyes que ha tenido España, terminando en los reyes actuales, don Juan Carlos y doña Sofía. También están ahí plasmados. Bien, pues viendo estos medallones hemos encontrado el de Juan de Sagún. San Juan de Sagún estuvo viviendo aquí en Salamanca y también tiene sus pequeñas anécdotas e historias muy importantes, ya que son milagrosas. Dicen que iba un día por la calle y del mercado se había escapado un toro que se iba llevando por delante todo lo que se encontraba. Estaba hecho una verdadera fiera, así que él se acercó al toro a su altura y le puso la mano así y le dijo: tente necio. Y el toro mansamente llegó hasta su altura y ya no hubo ningún problema más. Igual que se habla de una calle donde existía un pozo. Él, paseando por allí un día, vio cómo la gente se arremolinaba en aquel pozo y vio que es que se había caído un niño y nadie veía la forma de sacarle. Él se acercó y con el cordón de su hábito le tiró al pozo, pero tampoco llegaba. Así que de repente las aguas del pozo subieron
el niño se pudo agarrar del cordón del hábito y salió sano y salvo. Milagros, leyendas de esta ciudad de Salamanca. Y como ven, el personaje importante, ya que está representado en uno de esos medallones de este lugar. Les voy a contar la leyenda de la marquesa de Almarza. Corría el año 1768 y esta mujer, llamada María Manuela Moctezuma, era una mujer muy piadosa, muy buena, muy caritativa con los más necesitados. Y de repente corre la noticia por Salamanca de que la marquesa ha muerto. Según va corriendo la noticia, cantidad de gente se iba concentrando a las puertas de su palacio. De hecho, su marido quería transportar el féretro hasta la iglesia de San Boal. Tantísima era la gente que había en la calle esperándola que era imposible hacerlo. Así que lo tuvo que hacer a través de uno de los pasadizos que comunicaba su palacio con esta iglesia. Una vez llegados a la iglesia, había que velar el cuerpo. Decidieron que lo velara uno de los sacristanes. Y allí se quedaron, ambos dos. Pasaban las horas y de repente este sacristán que estaba allí se da cuenta del anillo importante que llevaba la finada en uno de sus dedos. Y él piensa, ese anillo, si yo lo vendo, a mí me resuelve la vida. A ella ya no le va a importar. Nadie me está viendo, así que lo puedo robar y lo puedo coger con toda tranquilidad. Y así empieza el hombre a moverla el dedo, a moverla la mano, intentando sacar ese anillo. El anillo no salía y tenía el hombre que seguir intentando, de forma que de repente la marquesa se sienta en el féretro. Se pueden imaginar ustedes los gritos que iba dando el sacristán por la calle, puesto que él entendía que al robarle el anillo, la marquesa había resucitado. Bueno, la noticia se corrió rápidamente también y la marquesa despertó y volvió a la vida. No es que se hubiera muerto y había resucitado, es que le había dado un ataque de catalepsia, de forma que todo el mundo pensó que había fallecido. Al moverla con fuerza el sacristán para retirarle el anillo, ella se despertó. En agradecimiento, la marquesa lo que hizo fue darle una pensión vitalicia a este hombre, a este sacristán, de forma que al final pudo vivir hasta el resto de sus días de una manera muy cómoda. La Catedral de Salamanca es ese monumento magnífico que desde cualquier punto de la ciudad vamos a divisar. Aquí tenemos dos catedrales unidas en una. La Catedral Vieja, antigua catedral románica que se queda pequeña, y deciden hacer una mucho más grande. Así que comienza a construirse en 1513 y termina en el siglo XVIII. Los Reyes Católicos son unos de los promotores de esta nueva catedral, ayudados por los obispos del momento. En esta catedral trabajan los artistas más importantes de ese momento. Así que tenemos una joya que empieza a construirse en estilo gótico, pero que después
va conjugando con los nuevos estilos que se van acercando. Por eso vamos a ver que es gótica en sí misma, por esos pináculos arbotantes, por cómo está construida, pero ya vemos que los ventanales tienen otra conjugación con estilos que vienen después. Hay que destacar de ella ese gran cimborrio en forma de tambor que termina en linterna. Y después tenemos que hablar de esa torre campanario, que es mucho más moderna y que sufrió el terremoto de Lisboa. Quedó bastante torcida y corría peligro tanto la torre campanario como las casas adyacentes, pero antes de destruirla decidieron forrarla de piedra y aunque torcida, ahí está vigilada. Bien, la catedral tiene diferentes entradas. Nosotros estamos ahora delante de la entrada donde se representa la entrada de Jesús en Jerusalén. Así que es la entrada de Ramos. Y esta es la más curiosa porque aquí tenemos el astronauta, esa imagen realizada por un cantero en una restauración que se hizo en 1992. Todo el mundo se acerca a la catedral, aparte de a verla y disfrutarla, por supuesto, a ver si encuentran el astronauta. Pues ya saben, yo al menos les oriento, está en la puerta de Ramos. Luego tiene su entrada principal, por supuesto, y vamos a encontrar otras diferentes. Hay una donde encontramos tanto el nacimiento de Jesús como la adoración de los reyes. Una joya en sí misma que desde luego no podemos dejar de ver y no podemos dejar de disfrutar. Como ven, el turismo es masivo en esta ciudad, es continuo, los visitantes y esos grupos que con sus guías oficiales vienen a visitarlos. Ustedes también tienen que hacerlo y no tienen que perder detalle. No podemos abandonar esta zona de la catedral sin hablar de ese famoso personaje que es el Marichelo. Verán, el Marichelo es un hombre que vestido con el traje charro, el traje típico, conmemora que el terremoto de Lisboa de 1775 pues no destruyó la torre de la catedral. Bien, entonces hasta el año 1976 un hombre de la familia de los Marichelo subían hasta la parte más alta de esta torre campanario. Después hubo unos años que nadie subía, hasta que en 1985 Ángel Rufino de Haro recupera la tradición y todos los años, vestido de charro, sube en esa víspera de Todos los Santos hasta esa parte más alta. Y así, cada año, en esa víspera de Todos los Santos, es tradición que suba hasta arriba nuestro amigo Ángel Rufino de Haro y toca el tamboril y toca una canción típica y propia. La verdad es que es impresionante verle subir. Imagínense, ustedes que están viendo la torre, el poder subir ahí hasta arriba, hasta la parte más alta. Pues una tradición que esperemos que no se pierda y que el Marichelo siga vigente en Salamanca, porque desde luego forma parte de la tradición.
Estamos ahora en la fachada de la universidad, una joya del plateresco sin lugar a duda, realizado en una piedra fácil de taladrar, la piedra de Villamayor. Bueno, pues aquí vamos a encontrar los dos arcos de entrada en forma carpanel y es un retablo en sí mismo esta fachada. Un retablo que nosotros les vamos a ir contando porque tiene 3 tramos, cada tramo está dividida en 5 partes. El primer tramo está en la parte central, un medallón grande con la figura de los Reyes Católicos. A ambos lados ya vamos a encontrar una vegetación floral y también animal, vamos a encontrar animales ahí representados. Bien, en el segundo tramo encontraríamos el escudo de armas de Carlos I. Está con el toisón de oro. A ambos lados tenemos el águila de San Juan y el águila imperial. Y luego otros 2 medallones que pueden darse a diferentes interpretaciones, pero se piensa que uno es de Carlos I y el otro de Isabel de Portugal. Y ya nos vamos al último tramo, donde encontramos al Santo Padre sentado en la catedral, rodeado de diferentes personajes y algunos cardenales. También ahí en los lados se piensa que están Adán y Eva representados con sus hijos. De todas las maneras también hay interpretaciones romanas. Es una verdadera joya, como todos ustedes pueden ver, y la leyenda, ya saben ustedes, que es encontrar la rana en esta fachada. Dicen que aquel estudiante que delante de la fachada era incapaz de encontrar la rana no podría doctorarse. Así que es un buen trabajo el de poder buscarla, porque no está fácil de encontrar, pero yo les voy a ayudar. Bien, tenemos 2 columnas. Y en la columna, según miramos de frente a la fachada de la derecha, en el primer tramo vamos a encontrar 3 calaveras y en una de esas calaveras, muy pequeñito, encima está la rana. Así que el que la encuentra se doctora y tiene su carrera terminada. También habla en algún momento de la lujuria, tiene esa otra interpretación, pero desde luego la más común en una ciudad como esta es la estudiantil. Bien, estamos en una plaza tan maravillosa donde encontramos todo este estilo gótico, plateresco, tan importante y presidida por la escultura de Fray Luis de León. Todos ustedes saben que Fray Luis de León fue detenido mientras daba clase. Estuvo mucho tiempo detenido en la cárcel y cuando le soltaron, él volvió a clase y al entrar a sus alumnos les dijo, como decíamos ayer, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pues aquí tenemos una escultura en bronce estupenda, es una verdadera preciosidad. Fíjense bien en la piedra que adorna Salamanca. Es una piedra maravillosa. Ese plateresco es, como les decía antes, esa piedra de Villamayor que es fácil de labrar. Es una piedra bastante arenisca y blanda y que es la que ha permitido que todas estas joyas estén ahí y, bueno, pues puedan perdurar. Sepan que la Universidad de Salamanca es la más antigua de España. Es fundada a principios del siglo XIII por el rey Alfonso IX de León y después ya coge su máximo esplendor, cogen sus fórmulas, cogen sus bulas, ya un poco coge el ritmo a mediados de ese siglo XIII con Alfonso X. En el siglo XV, siglo XVI, está en su máximo esplendor. Y desde entonces ya saben ustedes el prestigio que tiene la Universidad de Salamanca. Aquí viene gente de todos los lugares a hacer su carrera y que es magnífica. Así que, queridos viajeros, no podíamos pasar por alto esta fachada y esa leyenda con la rana de la fachada de la universidad.
Estamos ahora en una de las partes más antiguas de la ciudad. Fíjense que aquí, cuando se construyeron los edificios que actualmente están, encontraron la necrópolis romana. Así que ya ven. Bueno, pues aquí nos hemos acercado para ver la cueva de Salamanca y para hablar de ella y su leyenda. La cueva de Salamanca era parte de la cripta de la iglesia de San Esteban, que ya no existe. Y aquí se dice, y cuenta la leyenda, que el diablo, disfrazado de sacristán, impartía por la noche clases a 7 alumnos durante 7 años. Les enseñaba artes adivinatorias, les enseñaba ocultismo, bueno, pues todas esas ciencias propias de él. Al finalizar esos 7 años, lo que hacía era un sorteo, porque él se quedaba con uno de los alumnos. Bien, entre esos alumnos estaba el famoso Marqués de Villena, que perdió, y él es el que se tuvo que quedar. Él lo que hizo fue un pacto con el diablo para venderle su alma, y aquí estaba encerrado. Pero un día el diablo se marchó, dejó la puerta abierta, y el Marqués de Villena salió y se escapó. Son muchos los lugares, sobre todo en Hispanoamérica, donde los chamanes utilizan un poco esta tradición, esta leyenda propia de esta ciudad, para esos lugares de ocultismo donde ellos están, llamarlos cuevas de Salamanca. Así que ya ven si ha trascendido esta historia y esta leyenda a lo largo de los tiempos, y ha cruzado el Atlántico también. Así que nosotros no podíamos dejar de contarles lo que pasó en esta cueva, y que justo aquí enfrente está una torre llamada la Torre del Marqués de Villena. Nosotros nos queríamos centrar en esta cueva que ahora está puesta en valor para que pueda ser visitable. Todo este lugar lo están adecuando perfectamente como un rincón más precioso de la ciudad de Salamanca, y tuvo también, pues lógicamente, hasta que se ha puesto en valor, pues tuvo también otras utilidades. Fue, por ejemplo, un almacén de carbón, de venta de carbón, de los años 70, cuando se vendía aquel carbón para el brasero, pues aquí estaba. Pero hoy día está estupendamente para que ustedes la puedan ver y se imaginen esas clases, esa leyenda de 7 años a 7 alumnos. Otro de los edificios que desde luego tiene su leyenda, pero también tiene su gran historia y no podíamos pasar por alto, es la famosísima Casa de las Conchas de Salamanca. Una casa que se empieza a construir aproximadamente en 1493, que su dueño es don Rodrigo Maldonado de Talavera, un catedrático de Derecho, rector de la universidad, un hombre importante, y que después su hijo y su nieto irían haciendo numerosas reformas en la casa. De hecho, es en esa época ya, cuando en su hijo y su nieto, cuando se hace la fachada que da a la calle Rúa Mayor. Esta Casa de las Conchas ya está en un lugar privilegiado. Justo enfrente tiene el gran monumento de la clerecía. Estamos en la calle de la Compañía. Que sepan que la casa tiene 300 conchas, que tiene 4 ventanas góticas que no se parecen de la una a la otra, y que parece ser que en esta casa pudo nacer Pedro Maldonado, el gran jefe comunero que murió ajusticiado por orden de Carlos I en el castillo de Simancas. Saben que esa batalla de los comuneros se celebra en Villalar de los Comuneros cada 23 de abril, conmemorando aquella batalla de 1521. Bien, pues él fue el nieto de este señor tan importante que construye esta casa. Dice la leyenda que debajo de una de estas conchas puede haber un tesoro, unas onzas de oro.
Nada que sería raro, porque entonces, para traer suerte a los edificios, metían onzas de oro en ellos para tener una vida feliz y que la casa siempre tuviera positividad. Dicen que la persona que encuentre ese tesoro será para ella. Nadie la ha encontrado hasta el momento, no sé si existe o no existe, pero desde luego esa es la leyenda. Dentro, en el interior de esta Casa de las Conchas, encontramos el típico patio castellano, tiene 3 alturas, tiene unos artesonados mudéjares espléndidos y tiene el típico pozo que surtía a la casa de agua y que está justo en el centro. Bien, es una joya sin lugar a duda, hablando de arte gótico y de plateresco ya. También tenemos, lógicamente, como hemos podido ver, el mudéjar. Esta casa tuvo 2 torres, de las cuales solamente le queda una, porque la otra la mandó derribar Carlos I. Así que ya ven qué joya de lugar, qué sitio en el centro de la ciudad, no se la pueden perder, la pueden visitar ustedes por dentro también. Y desde luego el gran monumento de la clerecía que está justo enfrente de ellas. Mucha historia y mucho arte, todo eso que va conjugado en ese siglo XV y después ya XVI, XVII, donde vamos avanzando y donde la riqueza de estos lugares va siempre en aumento y no en detrimento. Queridos viajeros, Salamanca es una delicia, Salamanca tiene un ambiente magnífico, sus estudiantes que van y vienen, las gentes de esta ciudad y sobre todo el gran número de turistas que diariamente la visitan. Así que siempre es una ciudad en perfecta y eterna ebullición, donde da gusto, no vemos una ciudad vacía, vemos una ciudad con muchísima vida y también para la gente joven o la menos joven, también tiene su buen ambiente nocturno. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguro que ya saben dónde estoy, que han reconocido estas imágenes de esta magnífica Plaza Mayor. Estamos en la ciudad de Salamanca. Vamos a disfrutar de algunos de sus importantes monumentos, de este principio de otoño tan sumamente agradable que estamos viviendo, y también vamos a contarles algunas leyendas que tiene. Salamanca es una ciudad que tiene muchos rincones para descubrir, muchos lugares que no forman parte del circuito habitual monumental que visitamos. Circuito que es ineludible pasear, ineludible de descubrir, porque si no nos vamos sin haber visto nada, pero es que hay muchos más. Estas calles, estos rincones, estas plazas, albergan todos y cada uno de ellos historias que pueden ser muy interesantes para todos los viajeros. Así que, queridos amigos, atentos, nosotros comenzamos aquí nuestro programa en esta ciudad de Salamanca y ya saben, esto es Tiempo de Viajar.
Bueno, pues como una buena enamorada de esta Plaza Mayor, aquí les voy a hablar de ella. Una plaza que, como vemos, cuadrada, 3 alturas, toda entera con soportales, sus diferentes puertas de entrada, unas hacia la parte central, otras en las partes de esquina. Sí que decirles que en estos soportales, cada arco, encima de cada una de esas columnas, tenemos diferentes medallones y que van según los lienzos de la Plaza Mayor. Tenemos escritores, humanistas, gentes muy importantes, descubridores, gentes que hicieron mucho por España y también los reyes. Toda la colección en esos medallones de los diferentes reyes que ha tenido España, terminando en los reyes actuales, don Juan Carlos y doña Sofía. También están ahí plasmados. Bien, pues viendo estos medallones hemos encontrado el de Juan de Sagún. San Juan de Sagún estuvo viviendo aquí en Salamanca y también tiene sus pequeñas anécdotas e historias muy importantes, ya que son milagrosas. Dicen que iba un día por la calle y del mercado se había escapado un toro que se iba llevando por delante todo lo que se encontraba. Estaba hecho una verdadera fiera, así que él se acercó al toro a su altura y le puso la mano así y le dijo: tente necio. Y el toro mansamente llegó hasta su altura y ya no hubo ningún problema más. Igual que se habla de una calle donde existía un pozo. Él, paseando por allí un día, vio cómo la gente se arremolinaba en aquel pozo y vio que es que se había caído un niño y nadie veía la forma de sacarle. Él se acercó y con el cordón de su hábito le tiró al pozo, pero tampoco llegaba. Así que de repente las aguas del pozo subieron, el niño se pudo agarrar del cordón del hábito y salió sano y salvo. Milagros, leyendas de esta ciudad de Salamanca. Y como ven, el personaje importante, ya que está representado en uno de esos medallones de este lugar. Les voy a contar la leyenda de la marquesa de Almarza. Corría el año 1768 y esta mujer, llamada María Manuela Moctezuma, era una mujer muy piadosa, muy buena, muy caritativa con los más necesitados. Y de repente corre la noticia por Salamanca de que la marquesa ha muerto. Según va corriendo la noticia, cantidad de gente se iba concentrando a las puertas de su palacio. De hecho, su marido quería transportar el féretro hasta la iglesia de San Boal. Tantísima era la gente que había en la calle esperándola que era imposible hacerlo. Así que lo tuvo que hacer a través de uno de los pasadizos que comunicaba su palacio con esta iglesia. Una vez llegados a la iglesia, había que velar el cuerpo. Decidieron que lo velara uno de los sacristanes y allí se quedaron, ambos dos. Pasaban las horas y de repente este sacristán que estaba allí se da cuenta del anillo importante que llevaba la finada en uno de sus dedos. Y él piensa: ese anillo, si yo lo vendo, a mí me resuelve la vida. A ella ya no le va a importar. Nadie me está viendo, así que lo puedo robar y lo puedo coger con toda tranquilidad. Y así empieza el hombre a moverla el dedo, a moverla la mano,
intentando sacar ese anillo. El anillo no salía y tenía el hombre que seguir intentando, de forma que de repente la marquesa se sienta en el féretro. Se pueden imaginar ustedes los gritos que iba dando el sacristán por la calle, puesto que él entendía que al robarle el anillo, la marquesa había resucitado. Bueno, la noticia se corrió rápidamente también y la marquesa despertó y volvió a la vida. No es que se hubiera muerto y había resucitado, es que le había dado un ataque de catalepsia, de forma que todo el mundo pensó que había fallecido. Al moverla con fuerza el sacristán para retirarle el anillo, ella se despertó. En agradecimiento, la marquesa lo que hizo fue darle una pensión vitalicia a este hombre, a este sacristán, de forma que al final pudo vivir hasta el resto de sus días de una manera muy cómoda. La Catedral de Salamanca es ese monumento magnífico que desde cualquier punto de la ciudad vamos a divisar. Aquí tenemos dos catedrales unidas en una. La Catedral Vieja, antigua catedral románica que se queda pequeña, y deciden hacer una mucho más grande. Así que comienza a construirse en 1513 y termina en el siglo XVIII. Los Reyes Católicos son unos de los promotores de esta nueva catedral, ayudados por los obispos del momento. En esta catedral trabajan los artistas más importantes de ese momento. Así que tenemos una joya que empieza a construirse en estilo gótico, pero que después va conjugando con los nuevos estilos que se van acercando. Por eso vamos a ver que es gótica en sí misma, por esos pináculos arbotantes, por cómo está construida, pero ya vemos que los ventanales tienen otra conjugación con estilos que vienen después. Hay que destacar de ella ese gran cimborrio en forma de tambor que termina en linterna. Y después tenemos que hablar de esa torre campanario, que es mucho más moderna y que sufrió el terremoto de Lisboa. Quedó bastante torcida y corría peligro tanto la torre campanario como las casas adyacentes, pero antes de destruirla decidieron forrarla de piedra y aunque torcida, ahí está vigilada. Bien, la catedral tiene diferentes entradas. Nosotros estamos ahora delante de la entrada donde se representa la entrada de Jesús en Jerusalén. Así que es la entrada de Ramos. Y esta es la más curiosa porque aquí tenemos el astronauta, esa imagen realizada por un cantero en una restauración que se hizo en 1992. Todo el mundo se acerca a la catedral, aparte de a verla y disfrutarla, por supuesto, a ver si encuentran el astronauta. Pues ya saben, yo al menos les oriento, está en la puerta de Ramos. Luego tiene su entrada principal, por supuesto, y vamos a encontrar otras diferentes. Hay una donde encontramos tanto el nacimiento de Jesús como la adoración de los reyes. Una joya en sí misma que desde luego no podemos dejar de ver y no podemos dejar de disfrutar. Como ven, el turismo es masivo en esta ciudad, es continuo, los visitantes y esos grupos que con sus guías oficiales vienen a visitarlos. Ustedes también tienen que hacerlo y no tienen que perder detalle.
No podemos abandonar esta zona de la catedral sin hablar de ese famoso personaje que es el Mariquel. Verán, el Mariquelo es un hombre que vestido con el traje charro, el traje típico, conmemora que el terremoto de Lisboa de 1775 pues no destruyó la torre de la catedral. Bien, entonces hasta el año 1976 un hombre de la familia de los Mariquelo subían hasta la parte más alta de esta torre campanario. Después hubo unos años que nadie subía, hasta que en 1985 Ángel Rufino de Haro recupera la tradición y todos los años, vestido de charro, sube en esa víspera de Todos los Santos hasta esa parte más alta. Y así, cada año, en esa víspera de Todos los Santos, es tradición que suba hasta arriba nuestro amigo Ángel Rufino de Haro y toca el tamboril y toca una canción típica y propia. La verdad es que es impresionante verle subir. Imagínense, ustedes que están viendo la torre, el poder subir ahí hasta arriba, hasta la parte más alta. Pues una tradición que esperemos que no se pierda y que el Mariquelo siga vigente en Salamanca, porque desde luego forma parte de la tradición.